hablábamos y creo que es importante que lo retomemos. Sin las manifestaciones y protestas, a pesar de que han resultado violentas, con saqueos y disturbios en Estados Unidos, exigiendo justicia por George Floyd, este hombre ciudadano negro muerto por el racismo y la brutalidad policíaca de un policía blanco. Sin eso que ocurrió en Estados Unidos, no hubiéramos podido imaginar en México lo que está ocurriendo en Jalisco. Tú hacías un análisis y bueno, creo que estamos en eso de acuerdo, ¿no? Sin duda alguna, querido Vicente, porque en el contexto de la interdependencia compleja y también de la interconexión de los medios de comunicación, una noticia, una nota en tiempo real se pone del otro lado del mundo y entonces empieza a haber una interacción prácticamente en cualquier rincón del mundo por la concatenación de los hechos y también de los flujos informativos. Y en ese orden de ideas, por supuesto que al ver en México la indignación que causó el asesinato o por el abuso policial, por la brutalidad policíaca, pues eso nos recuerda a nuestra realidad. Y es que, Vicente, en el estado de Jalisco, como en la realidad de otros estados en México, recordemos que luego también tenemos cuerpos policíacos vinculados al narcotráfico, sobre todo en esos municipios del México profundo, en donde un día desaparece, nadie se da cuenta y después las autoridades locales te callan, ya sea porque te dan dinero, te ofrecen dinero para que guardes silencio, como en el caso de Giovanni López, porque hay que recordar también que el alcalde de ese municipio tiene un historial ahí medio oscuro que habrá que indagar de fondo, y que justamente por eso la insistencia y la importancia, uno, de no quitar el dedo del renglón, que esta es una ejecución extrajudicial. Y dos, Vicente, el papel lamentable que hace la Fiscalía del Estado de Jalisco de revictimizar a Giovanni López. Es decir, sea la razón por la que te detenga la policía, existen dos cosas muy importantes en el Estado de Derecho, en el contexto de una democracia, y eso nos tiene que quedar claro. El primero es la presunción de la inocencia, y el segundo, el debido proceso. No te pueden levantar y no te pueden golpear, y mucho menos te pueden torturar, porque eso hace parte de las dictaduras de la derecha de Pinochet de los años 80 en Chile, o de Franco en España, o de Bolsonaro en Brasil, o de Donald Trump en Estados Unidos. Pero un gobernador que aspira a ser presidente y que dice que impulsa el Estado de Derecho no puede justificar, y mucho menos su fiscalía, Vicente, decir que la razón por la cual lo detuvieron es porque Giovanni López era violento. Independientemente de eso, no tienen el derecho de violentarlo ni de torturarlo, y mucho menos de asesinarlo. Y entonces lo que indigna es que al más puro estilo de las épocas de Felipe Calderón salgan a decir casi que él tuvo la culpa de lo que le pasó. Y fíjate qué interesante lo que estás mencionando, porque la ONU ya ha condenado la muerte de Giovanni López a manos de policías y pide que se investigue como una ejecución extrajudicial. Va de la mano de lo que nos has estado diciendo, profe. Esto abona a esto que estamos, de lo que estamos hablando. Y también decir que, por ejemplo, algunos de los idealistas y de los fundadores de Morena, como Rafael Barajas, el Fisgón, han lanzado tweets demoledores. Dice: ¿por qué torturaron y mataron a Giovanni? ¿Por no usar cubrebocas? ¿Para probar que con el gobierno de Jalisco no se juega? ¿La vida de la raza no vale? ¿Es verdad que Alfaro es investigado en Estados Unidos por sus posibles vínculos con el cártel de Jalisco Nueva Generación? Alfaro asesino. Alfaro renuncia y escribe después: Alfaro acusa a Morena por los disturbios en Guadalajara, que lo pruebe. Los disturbios tienen su origen en el autoritarismo y la represión criminal. Que el gobernador haga acusaciones graves sin pruebas es otra muestra de su carácter autoritario y su talante represivo, profe. Mira, sin duda también me da mucho gusto que socialices esta información que compartiste, Vicente, porque nosotros en Ciencia en Censura ya lo habíamos adelantado. Primero habíamos adelantado que este decreto con el que Alfaro intentó plantearle liderazgo en contraposición a las posturas técnicas y científicas del doctor Hugo López-Gatell, y que decíamos que Alfaro, argumentando que utilizaba criterios técnicos, asesorado por la Universidad de Guadalajara y asesorado por su gabinete de salud o por su equipo de salud de epidemiólogos en Jalisco, lanza un decreto inconstitucional
que priva de la libertad de movimiento a la gente en Jalisco y que prácticamente pues merece críticas de instancias incluso como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Vicente, que había establecido un criterio jurisprudencial que forma parte de un mandato constitucional mexicano. Es decir, en eso la Constitución mexicana también lo tiene contemplado, en el que decía que la mera existencia de una ley que planteara una facultad pública que ponga en riesgo los derechos humanos, aunque no se hubiera aplicado, violaba los derechos humanos. Tú recuerdas, Vicente, que también en Puerto Vallarta se hizo muy famoso un video en donde la policía llega a levantar a unos turistas argumentando justamente que no traían cubrebocas. Entonces, el uso o no del cubrebocas, el uso o no de la movilidad, incluso prudente, se había convertido en un pretexto para que las autoridades diversas, municipales y también estatales en el estado de Jalisco, empezaran a tener una especie de abuso de poder, argumentando que estaban protegiendo la seguridad del COVID-19. Entonces, salta mucho a la palestra porque decíamos que en un contexto y en un lugar, en una región del Jalisco profundo, en donde un día te pueden desaparecer y que además lo haga la policía y no llame la atención durante todo un mes, me parece que habla no solamente de que no se está aplicando el Estado de Derecho, sino además de que no hay voluntad de aplicarlo y que esto que hicieron ahora en la mañana y en el transcurso de estas horas en el estado de Jalisco de ir a tomar las instalaciones de la Policía Municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos responde más a una cuestión política, de política barata, que a una verdadera intención de aplicar el Estado de Derecho. Me parece que representa y es más ofensivo porque no hay una solución de fondo, sino más bien una respuesta coyuntural que responde más bien a un contexto político, pero que este principio de legalidad que establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues se deja de lado, Vicente. Algo interesante